Bienvenidas a Sintopia. ¿Qué es Sintopia? Este es el proyecto que nos tocaba hacer y nuestro brief concretamente era crear una plataforma para espectáculos musicales que pudiera permitir la personalización total de las experiencias para el público, que generara en ese mismo público un mayor engagement y que fuera una plataforma alternativa de difusión de nuevos creadores o de otros artistas conocidos. Entonces, para poder trabajar en música, lo que necesitábamos era tener una orquesta, que somos nosotros, Quique, Mateo, mi nombre es Daniela, ya he hablado con vosotros, y Vicky Bazán hemos trabajado en este proyecto. Entonces, ¿cuál es nuestro proceso? Aquí voy a pasar muy rápido. La composición de nuestro proyecto es un proceso típico de UX en el que los pasos iterativos son fundamentales y en nuestro caso, si bien el UX también es parte integral de todo el desarrollo, para nosotros era fundamental la validación porque este es un mundo que no conocíamos. Entonces, todo el tiempo cada cosa que pensábamos o creábamos queríamos chequearlas con potenciales usuarios. Además, no teníamos prototipo hasta el último minuto, o sea que teníamos que ver otra manera de comprobar cada uno de esos pasos. Entonces, esto es más o menos el proceso natural y volveremos sobre él después de haber descansado de esta semana tremenda. Entonces, la diapasón de nuestro proyecto es la siguiente. Vale, aquí lo hemos llamado personas, solo para fastidiar un poco a Salva, tengo que decir. Pero la verdad es que sí que partimos todos de personajes, entonces definimos dos al comienzo, que era el Rubius, sobre todo porque nos daba parte de difusión, empiezan a tener contenidos para gente joven, un poco tecnológicos. El Rubius, por ejemplo, bueno, ahora está un poco retirado por ansiedad, pero uno de sus dos últimos contenidos fueron sobre realidad virtual, ¿no? Contenidos muy interesantes como, a ver que me acuerde, pelea de borrachos en realidad virtual y el juego más violento en realidad virtual, ¿no? Entonces, es un tipo de perfil que obviamente nos interesa por difusión, porque es muy fácil incluir algún detallito en la experiencia que lo haga postear en YouTube, en redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, lo teníamos muy claro que el Rubius era uno de nuestros puntos de partida y el otro era lo que llamamos el viejoven festivalero, ¿vale? Entonces, no es simplemente una persona aficionada a la música, es una persona de un poquito mayor de edad, un poquito mayor poder adquisitivo, porque obviamente tiene que tener unas gafas de realidad virtual, que no son siempre baratas, y que fuese muy fiel a sus artistas favoritos, ¿no? Con lo que pudiésemos enganchar ahí con la parte musical. Y luego nos fuimos dando cuenta también que cada vez tenía más importancia la parte de artista, manager, promotor, etcétera, sobre todo porque alguien tiene que poner las canciones ahí, ¿no? Y alguien tiene que empezar a crear las experiencias y crear esto como una plataforma en la que los artistas y creadores pueden expresarse creativamente, era como uno de los puntos que luego fuimos desarrollando poco a poco. Vale, y para validar estos personajes que creamos, hicimos unas pequeñas entrevistas con preguntas más genéricas de UX y algunas un poco más específicas en torno a la realidad virtual, como cuánto dinero estarían dispuestos a invertir en el equipo y qué les atrae. Y bueno, en base a esas entrevistas extrajimos unos insights. En el artista descubrimos que una de las cosas que más le atraía de esta tecnología es que son nuevas formas de interactuar con su público, más allá de los conciertos o de lo que está acostumbrado, y ampliar su expresión artística de forma visual e inmersiva, más allá, por ejemplo, de lo que pueden ser los típicos visuales de los conciertos, y por otro lado la posibilidad de atraer a mucho más público. Y por otra parte, también descubrimos que les preocupa la sensación de no ser capaces de transmitir la sensación de directo al ser un entorno más virtual, valga la redundancia. Y por la parte de los usuarios, también les atrae la novedad, nuevas formas de disfrutar de los conciertos y la música, ampliar la experiencia. La realidad virtual incluye nuevas formas de interactuar con la música y con otras personas. Y les preocupaba también la calidad del sonido y si resultaría más atractivo que los festivales o conciertos que están acostumbrados a acudir.
quería agregar que además de las entrevistas y encuestas que hicimos también un diario de observaciones con gente probando aplicaciones relacionadas con este tipo de interacciones para ver cómo funcionaban. No hemos podido subir los vídeos, pero si luego los querés ver, los tenemos aquí en el móvil. Son muy divertidos. Sobre la inspiración, empezamos sobre todo pensando en una plataforma para música electrónica y haciendo investigación también. En este caso nos dimos cuenta que desde los años 40 y 50 la unión entre la música y la visualización de esa música ha sido un disparador súper importante para muchos artistas. Sin ir más lejos, hace casi exactamente un año Google hizo un doodle para Oscar Fischinger, una herramienta online donde se puede construir una pieza de música electrónica y visualizar los sonidos que se construyen. Lo podéis buscar y lo encontraréis, es muy divertida. Encontramos, por ejemplo, otro antecedente en Norman McLaren, un diseñador e ilustrador canadiense que en los años 40 ya estaba trabajando, pintando sobre película y sobre la parte de sonido y reproduciendo. Tiene un corto muy famoso que está en YouTube que se llama Synchrony. Por cierto, tenemos, luego os daremos la dirección, una publicación en Medium con toda esta información para que la podáis recorrer con tiempo y tranquilidad. Y bueno, por ejemplo, John Cage, y sin ir más lejos, Björk en el año 2011 presentó uno de sus discos Up, Bibliophilia, que también incluía visualización de la música de diferentes maneras para conseguir una expresión más completa de su obra artística. Ahora sí, gracias. Pero bueno, el tono, ¿de dónde viene ese nombre de Synthopia? Básicamente partimos de tres conceptos. El primero era que queríamos conseguir que el usuario viviera una experiencia sinestésica. No sé si sabéis lo que es la sinestesia. Básicamente es un fenómeno neurológico por el cual se asimila de manera conjunta una serie de sensaciones provenientes de diferentes sentidos en un mismo acto perceptivo. Esto es la parte así como más técnica. Básicamente, ¿qué es? No es un fenómeno tan raro. Por ejemplo, si yo digo pizza y siento el sabor en la boca, eso es un fenómeno sinestésico. Hay gente que esto lo tiene llevado al extremo, también es un efecto secundario de las drogas psicodélicas, vosotros veréis, y esa era la sensación que queríamos conseguir mediante esta herramienta. Por otro lado, encontramos un concepto que era el que correspondía al nombre de nuestra experiencia en VR, que era Synthopia. Es la unión de las palabras síntesis y utopía. Sabemos que la utopía es un futuro deseable, alcanzable, una esperanza, un proyecto que se puede generar, algo que no existe, que está en ninguna parte. Y Synthopia es de alguna manera lo mismo, pero lo contrario. Es eliminar las barreras del tiempo y la distancia, es un aquí y ahora, y eso era lo que queríamos hacer, generar un espacio en el que el usuario estuviera junto con otros usuarios disfrutando de una experiencia sinestésica. Y por último, jugamos ahí con el grafema de la TH para incluir los sintetizadores porque nuestro principal disparador y punto de origen era la música electrónica. Bueno, el timbre, ¿qué es lo que nos diferencia? Después de hacer un benchmarking con las que considerábamos mejores experiencias musicales, quisimos diferenciarnos de estas, concretamente añadiéndole ese concepto que acabamos de oír, de la fusión de la sinestesia y la sintopía, y aparte darle un lado educativo. El hecho de la visualización de datos, el cómo poder ver la música, interactuar con ella, es una manera más de aprender. Por eso queríamos hacer una plataforma que fuera experimental y sobre todo muy creativa. Poder crear música, crear espacios a través de los tropos, las formas y de la interacción con estas, y sobre todo una experiencia social, que como bien habéis visto antes en el briefing, era una de estas características. La experiencia social viene entre el artista y el público, que veremos más adelante, y también la jugabilidad infinita. A través de conexión a Internet nos gustaría que Synthopia no fuera una experiencia de 2 canciones, sino que se ampliara con sus artistas, con festivales, y poder hacer ese catálogo infinito y poder jugar infinitas horas. Y aunque esta es una experiencia de percepciones, no quisimos renunciar a la narrativa. Queríamos ver dónde podíamos encajar las historias en nuestra experiencia. Así que pensamos, ¿por qué no hacer un onboarding que sea narrativo? Que además de ser la primera toma de contacto con la tecnología, también nos explique el concepto de la sinestesia, las interacciones que vamos a ver a continuación, a través de una voz, que vayamos probando como poco a poco, increciendo,
todas esas interacciones. Además, pensamos que el flujo entre escenas debía ser algo así como un viaje musical. Por eso pensamos también en las transiciones, que cómo podíamos emular un ascensor, algo que nos llevara de una escena a otra a través de esa emoción y sobre todo las proxémicas. Y también pensamos en las experiencias concretamente, cómo podemos meter esas historias, ¿no? Pues a la vez que vamos a plantear una experiencia creativa para los artistas, darles unas herramientas para que ellos puedan incluir el storytelling en las experiencias, igual que harían con, por ejemplo, un videoclip. Vale, una vez definido esto, como en el anterior grupo, pues tuvimos que pensar dónde íbamos a sacar esto, ¿verdad? ¿En qué plataforma? Que hay un porrón, si os metéis en Amazon hay miles de los chinos, podíamos elegir cualquiera. Entonces, básicamente lo que queríamos es que nos permitiese cierta libertad creativa, o sea, era básico que tuviese 6 grados de libertad, era algo que queríamos por lo menos permitir al usuario la experiencia premium, que era la que íbamos a partir de base, por eso elegimos PlayStation VR, por eso y por la base de usuarios, ¿vale? 2 millones de devices vendidos, 12 millones de aplicaciones, creo que están ahora, hicimos un DAFO con un montón de cosas, ahí tarará, hay algunas debilidades, como que Sony de repente diga el VR no me interesa en mi consola, pero bueno, de momento era como nuestra plataforma más ajustada por eso, tanto por la parte de 6 grados de libertad, por la base de usuarios, tanto como por el encaje multimedia, nuestro tipo de persona que hemos definido antes, etcétera, nos encajaba muy bien. Luego a mitad, bueno, no a mitad, a la segunda semana salió Oculus Go, entonces ahí temblaron un poquito las cosas, pero bueno, es como prometedor, ¿no? Todavía no sabemos si la base de usuarios es suficiente, etcétera, y luego siempre nos gustaría, en algún momento, creemos que WebVR también tiene cierto potencial, sobre todo al ser una experiencia musical, al enganchar con plataformas de música web y ciertas cosas, creo que tiene cierto potencial y nos iba a permitir jugar ahí con esto. También hemos pensado en cómo conseguir esos usuarios y pensamos un poco en nuestros 2 nichos principales. El primero, los jugadores de PlayStation VR, que llegaremos a ellos a través de la propia estrategia comercial de PlayStation, y también a todos los melómanos. Así que pensamos en hacer una serie de partnerships, alianzas estratégicas con artistas, ya sea con sus distribuidoras grandes, con promotores o con artistas independientes que son creadores y que les gusta experimentar y que quieren darse a conocer, o con festivales, ¿por qué no poner un corner Tomorrowland, por ejemplo? O hacer contenido para marcas, que también sería una buena oportunidad de ampliar el catálogo. Y por último, como a largo plazo, como ya hemos visto, para conseguir realmente audiencia masiva, pensamos en hacer un downgrade en standalone, como en Oculus Go, o las estrategias de partnerships con plataformas de streaming y llevarlas a través de WebVR. Y también quisimos que la experiencia de Sintopia no se quedara solo dentro de las gafas, sino darle una expansión transmedia. ¿Por qué? Para darse a conocer y conseguir más usuarios y también para crear una marca como tal y crear una comunidad de fans que interactúen y que amplíen la experiencia social de dentro de las gafas a la vida real. Y eso lo hemos hecho a través de un universo transmedia que podéis ver en Medium y es bastante extenso, a través de redes sociales, series de vídeos en YouTube, eventos, etc. Vale, rapidito. No nos vamos a mostrar aquí como un cojo flujo de pantallas de momento, etcétera, pero básicamente nuestra experiencia core se basa en 2, en la experiencia del artista y en la experiencia del público, ¿vale? Siendo muy rápido, familiar no significa que sea para familias per se, significa, antes de diseñar, hicimos unos principios de diseño que nos guiasen a la hora que queríamos conseguir. Familiar se refiere que cuando el artista llegue a la plataforma de creación tiene que tener elementos que le recuerden a la realidad, ¿vale? Que no tiene que ser algo muy marciano, que aparte de aprender en realidad virtual, hacer un esfuerzo para diseñar una experiencia, tenga que aprender las cosas que a nosotros nos han ocurrido, ¿no? Entonces, esa es la parte de familiar, escalable y sobre todo medible, ¿no? Como contó el otro grupo, también queríamos como que si están poniendo esfuerzo en la plataforma, el artista tenga de vuelta, sepa cómo está funcionando todo esto, ¿vale? No sea como una caja negra en la que yo creo algo y no sé cómo funciona. Entonces, el proceso es muy amplio, el del artista tiene muchas cosas, cómo crea una experiencia con tropos, etcétera. Mostrará luego Chema algo en la parte de interacción de las cosas que hemos pensado. Y luego también hay partes que no nos hemos metido, aunque sabemos que es como sabemos cuál es el derecho de autor los derechos de autor de las canciones, un montón de cosas y tal, ¿no? Y por último, la última parte importante de esta parte es la parte de cómo el artista puede publicar
todo esto, ¿vale? Es muy difícil coger algo de realidad virtual y sacarlo fuera, entonces ahí pensamos unos mecanismos, etcétera, de cómo podía compartirlo, los partnerships que ha hablado Vicky, etcétera, pero bueno. Y si pasamos a la siguiente, el otro core de la experiencia es la parte del público, ¿vale? Y esa es la idea, que sea mucho más divertida, ¿vale? La parte del artista es expresar su creatividad, una base para expresar su creatividad. La parte del público es pasarlo bien, socializar y seguir a sus artistas. Entonces aquí había ciertos principios, ¿no? Que sea rejugable creo que es uno de los principales y es como que si te gusta una canción no lo veas una vez y te aburras y ya está, como puede ser igual un poco más un vídeo, a no ser que sea muy bueno, sino que haya cierta interactividad que te permita volver y volver y volver y volver, ¿vale? Esa recursividad. Y bueno, luego hay muchos puntos importantes que tampoco tengo mucho tiempo para hablar, pero bueno, cómo acceder al lobby, cómo acceder a las canciones, cómo son las experiencias y tal, que hablaremos un poquito más en interactividad. Bueno, aunque hemos desarrollado toda la arquitectura de información y el flujo y tal, aquí solo vamos a comentar la parte del prototipo, el flujo de escenas y rápidamente la escena de inicio podrías elegir si eres artista, creador, público, acceder al onboarding, explica un poco lo que es la sinestesia y luego la parte de promotor para, bueno, si quieres organizar eventos o cosas así. Una vez accedes, en este caso, en el caso del prototipo, accederías como público a tu menú personal y podías seleccionar o tus canciones favoritas, las que te sugiere el sistema en base a tus gustos y reproducciones o buscar directamente una canción específica. Y bueno, una vez seleccionada una de estas tres categorías, llegaríamos a un listado de temas donde bueno, seleccionas tu favorita y ya accedes a la experiencia en sí, que bueno, ahí ya disfrutas de la sinestesia. Vale, solo agregar que sí que pensamos y tuvimos en cuenta las distancias proxémicas, pero nos dimos cuenta que esto era un aliado en la experiencia. De hecho, elegir la distancia proxémica en la que sucedía la experiencia dependía un poco del tipo de música, es decir, no solamente música electrónica, sino, por ejemplo, un bailar pegados, ¿sí? Ahí tenemos una distancia proxémica diferente y la queríamos aprovechar ampliando la base de experiencias. Y ahora, hablando de las interacciones. Vale, pues brevemente unos conceptos generales. Todas las interacciones, siempre hablando en PlayStation, o sea, en gama alta, con los mandos, con las maracas, todo se realizaría de forma gestual, directamente si quiero hacer un menú lo toco, si quiero interactuar con los tropos, interactúo directamente de forma gestual. Los desplazamientos dentro de los espacios se realizarían mediante teletransporte. Hay varios tipos de espacios, uno de ellos es infinito, el movimiento es libre, pero siempre llegando a unos límites el sistema te avisaría de que te estás alejando demasiado de los puntos interesantes. Luego, al igual que nuestros compañeros, hemos optado por todos los elementos interactivos son diegéticos, es decir, están integrados en el escenario, los elementos, no aparecen flotando como si fuera un videojuego o algo así. Siempre está la posibilidad de volver al punto a la home o a la sección anterior, igual, bajando la mirada, el botón volver aparecería bajo tus pies. ¿Y qué más? Vale. En la parte del artista, como os he dicho, básicamente habría tres tipos de espacio, un espacio infinito, sin límites, donde el artista colocaría sus elementos visuales con completa libertad, un espacio, una sala, que ahí estaría limitado por las paredes, y un DOM 360 para vídeos 360, que sería una experiencia más contemplativa, con menos interacción. Bueno, el público podría interaccionar con los tropos. Los tropos, no sé si lo has comentado, es los elementos visuales mínimos, ¿no? De cómo representar las notas y bueno, una serie de cosas. El usuario podría tocar, agarrar, destruir incluso todos los tropos. No sé si me dejo algo. No. Sí. Bueno, básicamente deciros que todo este proyecto os lo hemos contado muy rápido, pero hay un desarrollo bastante más grande. Os pasaremos el enlace a continuación, pero pues nada, os vamos a presentar Sintopia. Se empieza solo, sí.
ahora vais a ver un pequeño videíto del uso del prototipo, pero de todas formas tenéis ahí al lado, en aquella zona a la izquierda, está el prototipo funcional para que lo podáis ver, probar y ver si os gusta y contarnos qué os parece. La parte del prototipo que desarrollamos es fundamentalmente la parte del público, ¿sí? Nos llegamos a hacer, porque 8 semanas no dan para más, para hacer la parte del artista. Bueno, más o menos el flujo que os he contado antes. Aquí ya sería la selección de temas. Eliges tu tema favorito y aquí haces a la propia experiencia. En definitiva, las experiencias las crea el artista, ¿sí? Esto puede ser desde vídeo 360 hasta animación en 3D. Realmente es completamente abierto a lo que el artista quiera demostrar. Ahí, eso me gusta. Ahí esa gente de atrás, muy bien.